Hola comunidad ADN, espero se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a una nueva transmisión en vivo desde nuestras redes sociales. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante que tiene que ver mucho con la manera en la que estamos enganchando con nuestros clientes potenciales hoy en día. Y pues para este tema, qué mejor que es invitar a una experta que ya lleva bastantes años en el mercado trabajando en la industria de la publicidad y que nos va a venir a contar todo sobre su experiencia y a resolvernos todas estas dudas. Les presento a Alejandra Quiroz, quien lleva aproximadamente 7 años trabajando en la industria de la publicidad. Actualmente es directora general de estrategia de planeación en KTBO. Ella ha trabajado con marcas como Citibanamex, Grupo Mattel Latam, Waze, Google y muchas otras más. Así que le doy la bienvenida a este Facebook Live a Ale Quiroz. Hola Ali, ¿cómo estás? Hola Diana, muy bien, muy contenta de estar aquí. Pues muchas gracias por tu tiempo, Ali, y pues cuéntanos en primera instancia más o menos qué es lo que haces tú, qué desempeñas en la agencia para que podamos como ver hacia dónde va a ir esta plática. Buenísimo. Bueno, yo me dedico a planeación estratégica. Los planners es una de las áreas un poco más nuevas dentro de las agencias, ¿no? A diferencia de un departamento creativo o un departamento de servicio al cliente. Y este departamento surge de la necesidad de tener tantas marcas en el mercado, empezó a ser un mercado obsoleto de funcionales y de beneficios y teníamos que empezar a encontrar cuál era ese valor y esa conexión que realmente nosotros como marcas o como empresas estábamos aportando hacia las personas, ¿no? Entonces, un planner se define como este guardián del negocio y de las marcas, es decir, nosotros nos encargamos de entender las necesidades del cliente, los objetivos y hacia dónde quiere apuntar sus focos de comunicación, encontrar cuál es la mejor manera en términos de escenarios culturales, en términos de consumidores, en términos de audiencias y de insights para poder acotar una propuesta estratégica que direccione desde algo tan sencillo como puede ser una campaña de publicidad hasta todo un modelo de negocio hacia donde quiera el cliente ir apuntando, ¿no? En resumen, eso es lo que nosotros hacemos. Genial, Ali. Pues justamente es uno de los temas que queremos abarcar el día de hoy. Justo queremos saber e indagar y preguntarte cómo hacer hoy en día y cómo podrían planear las pymes una estrategia para enganchar con las nuevas audiencias en Internet. Ok, primero que nada hay que entender que así estemos cifrados y que hoy seamos un avatar o un número dentro de una cantidad de datos que generamos al día, seguimos siendo personas, es decir, seguimos tratando con individuos y con seres humanos que tienen ciertos patrones de comportamiento y ciertas actitudes. Ahora, esos patrones de comportamiento y esas actitudes dejan huella en el escenario digital. Es decir, dejan huella de qué me gusta, qué no me gusta, cómo me gusta, en dónde me gusta consumirlo, con quién me gusta compartirlo, no me gusta compartirlo. Y para conocer todo eso es necesario hacer eh, o correr un buen estudio de audiencia desde dos ópticas. Se puede hacer desde la comunidad que hoy nosotros ya tenemos en alguna red social, en alguna plataforma, y entender quiénes son esas personas que nos están escuchando, que nos están siguiendo para saber qué tipo de mensajes o de contenidos podemos estarles proveyendo, ¿no? Eso se hace desde las mismas herramientas que las plataformas nos dan, es decir, un Facebook Insights, Instagram también nos da ciertos perfilamientos. Sin embargo, mi recomendación es que eso siempre se queda un poquito corto, es decir, estamos mirándonos a nosotros mismos y estamos mirando dentro de la misma lupa. Cuando nosotros expandemos los estudios de audiencia, nos preguntamos, bueno, ¿a quién quisiera yo llegar? Es decir, empiezo a diseñar una persona ideal que me gustaría que fuera mi consumidor. No importa si estoy vendiendo shampoos en barra o un servicio de arquitectura, por ejemplo, o una nueva aplicación. Es decir, a quien yo visualizo que estaría utilizando mi producto o servicio. Y ante esa visualización es un ejercicio de crear perfectamente algo que se llama un customer persona, que es decir, quién es, dónde está, qué vive, qué le gusta, qué no le gusta. Y en ese perfil lo que podemos hacer es correr dentro de diferentes herramientas que se van a encontrar tanto
pues algunas no son gratuitas, algunas no, un perfilamiento de audiencia para entender dentro del escenario digital esa persona con ese comportamiento, dónde está, con quién está y cuáles son esos intereses y esos puntos de contacto que nos pueden ayudar pues a tener una mejor conversación y conexión con ellos, ¿no? Entonces, un poco de lo que nosotros o del enfoque que yo manejo desde hace muchos años es un enfoque centrado en las personas y esto tiene que ser un poco relacionado con la empatía que tienes al momento de entender quién está del otro lado de la pantalla. Y la pregunta que siempre les hago tanto a los equipos que generan contenido como a los mismos clientes es, ¿esto que tú les estás ofreciendo es realmente de valor? ¿Esta comunicación a ti te gustaría consumirla? Si la respuesta es dudosa o nebulosa, quizá valdría la pena regresar un poco y volver a reconfigurar. Pero prácticamente esa es la forma de enganchar, es entender quiénes son estas personas y entender dónde están y qué es lo que necesitan de nosotros para podérselos proveer. Totalmente, Ali. Y justamente creo que algo contra lo que compiten hoy naturalmente tanto grandes empresas como pequeñas empresas es no solamente, valga la redundancia, con la competencia dentro del mundo digital, sino también están compitiendo con todo ese contenido que como usuarios estamos creando, ¿no? Desde un meme hasta el estado de ánimo en el que estás, entonces estás compitiendo contra todo eso. Y justamente mi segunda pregunta va muy enfocada a ello, ¿no? ¿Cómo planeo o cómo estratifico mi comunicación para poder competir creativamente contra todo este panorama? Está buenísimo ese punto. Hay una frase que yo siempre les digo a mis clientes y no les gusta, y es, de verdad, a la gente no le interesa nada de lo que les tenemos que decir. Y entonces la pregunta se torna en cómo hacemos que nos regalen 5 segundos, 10 segundos de su atención para poder generar el impacto que se tiene que generar. Y para eso hay que entender justamente cuál es la necesidad o cuál es ese insight que voy a estar yo recuperando de las personas. Y es súper sencillo, es decir, cuál es esa verdad humana que hay detrás de esa necesidad de compra que yo la voy a detonar para poderla capitalizar. Por ejemplo, si tenemos una marca de belleza que se dedica a vender productos orgánicos, naturales, que crean artesanos, difícilmente la parte de apariencia sea uno de los motivadores por los cuales yo como consumidor y como audiencia me vaya a enganchar contigo. Quizá lo que yo estoy vendiendo es más un tema de cómo me siento bien conmigo mismo y con la naturaleza o con el entorno en el cual estoy. A partir de eso, tú ya puedes crear un mensaje que justamente empate o que conecte con ese motivador y esa necesidad de la persona. Y que además el contenido se espejea mucho a lo que yo podría estar consumiendo de otro usuario o de otro generador de contenido que no necesariamente es una marca como mi mejor amiga, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, creo que un poco la creatividad en digital es súper es tan estructurada o desestructurada como nosotros queramos. Es decir, lo mejor que les puedo recomendar es conozcamos cuáles son los formatos, cuáles son el tipo de forma en la que vamos a estar entregando el contenido por cada plataforma y después de eso pensemos, ok, eso es lo que hoy tengo, eso es con lo que hoy yo puedo arrancar. Y después, ¿cómo lo puedo hackear? Es decir, cómo una imagen fija, por ejemplo, que puede ser muy aburrida, pues en realidad se torna en algo interactivo a partir del texto que yo le pongo o a partir de la frase divertida que estoy comunicando. Y eso tiene que ver con el insight que yo estoy encontrando de mi consumidor. Como hoy las stories, por ejemplo, son este nuevo formato que todo el mundo ya está utilizando para absolutamente todo y quizás solamente pautar un video que estoy pautando en todos lados no va a funcionar. Pero ¿qué pasa si genero conversación con la gente? ¿Qué pasa si hago dinámicas de interacción en donde las encuestas no solamente me ayudan a entender, por ejemplo, preferencias, también me ayuda a entender qué es lo que le está gustando del contenido y qué no? Ahí es un poco en donde entra esta parte de hackear el formato. Una vez que uno conoce cómo operan las plataformas en los manuales generales, empieza a jugar con ellos para empezar a ofrecer cosas distintas. Totalmente, Ali. Y creo que hoy también es un beneficio que tenemos gracias al mundo digital y a todo lo que nos rodea de tecnología, que ya tenemos distintos formatos, ¿no? Y distintos medios por los cuales llegar. Y hablando justo
tema específicamente de estrategia, ¿tú qué le recomendarías a las pymes para llegar a su segmento meta? Es decir, ¿qué hace Ali en una estrategia normal de planning para llegar a tu segmento meta? Está increíble. Justamente en los últimos 2 años me he especializado en trabajar con pymes fuera de mi chamba como general, pues, porque pareciera que lo que hacemos en las agencias termina siendo demasiado complejo y demasiado caro para un negocio que va empezando. Y a veces lo único que necesitas es adecuar las necesidades y el modelo. Lo primero que necesitas saber es qué estás vendiendo y por qué lo estás vendiendo. Esa es la primer pregunta que me tiene que resolver a mí un cliente para empezar a hacer una estrategia. Cuando yo entiendo el por qué, es decir, el propósito por el cual estás lanzando este negocio y existes, entonces empiezo a identificar dos cosas. Uno, el tema de diferenciadores y dos, ¿quiénes son esos clientes ideales o potenciales que quisiera yo captar? ¿Por qué? Porque a partir de esas dos cosas yo empiezo a generar estrategias para hacerlo. Es decir, quiero alcanzar a un segmento de la población que son los geeks porque voy a lanzar una nueva aplicación de lo que quieras, de streaming, para Latinoamérica, porque resulta que todas son globales y no hay nada local y la banda acá se está moviendo. Perfecto. ¿Hay un diferencial? Sí, quizá. Ok, ¿no hay otra plataforma? Ok. ¿Quiénes son esas personas? ¿Dónde están? ¿Qué necesitan? ¿Y qué no les está proveyendo hoy el escenario en el cual están? Que tú se lo puedes proveer. A partir de eso, haces un plan de comunicación en el cual digas, en los primeros 3, 6 meses de lanzamiento voy a estar haciendo este tipo de acciones para empezar a cautivar. Quiero crecer mi base de comunidad o de seguidores. ¿Qué tipo de acciones voy a estar implementando? Dinámicas, concursos, interacciones, lo que sea. Bueno, ya soy una marca establecida, ¿cómo voy a hacer un plan de mantenimiento? Porque al final la gente olvida. Entonces, si yo espero que con un solo impacto o un solo mensaje realmente esté cautivando a las personas, no lo voy a hacer, ¿no? Entonces, es ir planeando como paso a paso las pequeñas acciones que me van a llevar a ese gran objetivo. Y bueno, esa es otra que se me fue. O sea, creo que una empresa, una pyme que se está lanzando, si no tiene claro cuál es el objetivo por el cual yo estoy en redes sociales o en el escenario digital, entonces no tiene propósito de existir en digital, porque quizás sería otro medio por el cual podría empezar a hacer comunicación. Entender para qué me va a servir este escenario es súper importante y entender si ahí realmente está mi audiencia, por ejemplo, y entender si lo que hoy yo les ofrezco ahí les va a hacer sentido y les va a ser pues relevante. Al final recordemos que sin importar si estamos en un escenario digital o en un escenario offline, lo que estamos haciendo es resolverle necesidades a las personas y eso es lo que nosotros tendríamos que estar trabajando en mente en cada plan de comunicación. Creo que esa es una. Y la segunda es, hay marcas o empresas que son muy autodidactas y empiezan en el escenario digital, lo cual está increíble. Pero sí, yo siempre recomiendo que se acerquen con un consultor o con una persona que se dedique al medio de menos para tener un poco de guía de cuáles son esos primeros pasos de arranque, porque los primeros pasos de arranque pueden definir totalmente si toda tu comunicación digital se ve exactamente igual que el resto o si le puedes encontrar ese diferenciador y tú ya puedes seguir trabajando a lo largo del tiempo. Totalmente de acuerdo, Ali. Y justo creo que eso que mencionas de los objetivos y el saber si qué medio se está cumpliendo con ese objetivo es algo muy, muy certero que acabas de decir, porque una de las situaciones que nosotros hemos encontrado mucho es que a veces la gente no sabe, la gente, bueno, las empresas no sabe a ciencia cierta cuál es el objetivo de su empresa como tal y a quién le está vendiendo. Tal vez lo más recurrente que hemos escuchado nosotros es, por ejemplo, un restaurante. No, pues mis clientes son todos, porque todo el mundo come. Entonces, creo que es Bueno. una de las grandes mentiras que tal vez deben de empezar a aclarar y que al final la estrategia es como su mejor aliado para ello, creo. Sí, creo que uno de los grandes consejos que yo les doy, si bien esta frase de yo ya hoy todos están en digital es
relativamente cierta, porque si nos vamos a indicadores de población no es así, menos en México por penetración digital y acceso a herramientas tecnológicas, o sea, vamos por ahí de un 70%, lo cual no está mal. Sí es necesario entender que en ese universo nos podemos perder bien fácil. Y la bondad que tiene digital es que la hipersegmentación o la segmentación de nicho te ayuda a tener muchos mejores resultados. Una de las conversaciones que más hemos tenido los estrategas a lo largo de los últimos años con los clientes es el volumen es hermoso. Les llamamos acá vanity metrics, ¿no? Mi comunidad es gigante, tengo los números más grandes, pero cuando tú te metes a ver el contenido, sobre todo si son, por ejemplo, marcas que no invierten en publicidad, es decir, que no pagan los posteos o que no pagan dentro de la plataforma, y ves que el engagement es súper chiquito, es decir, la gente no interactúa, no conecta, no comparte, no da ni siquiera un like. La pregunta es, ¿realmente estás entendiendo a quién tienes en esa comunidad y realmente estás haciendo algo de valor por ellas? Si la respuesta es otra vez nebulosa o dudosa, me regresaría un poco a preguntarme qué quiero hacer con esas personas y qué esperan que yo les pueda aportar. El qué esperan de mí es una pregunta que quedó olvidada en el marketing de hace muchos años y que cuando la recuperas en el escenario digital te das cuenta que puedes hacer un montón de cosas por las personas si sabes y si logras detectar esa respuesta. Totalmente de acuerdo, Ali, totalmente de acuerdo. Y justo pensando ya en estos nuevos tiempos de publicidad y de segmentos y de clientes potenciales, ¿tú qué le dirías a todas esas empresas ante las nuevas propuestas de estos nuevos publicistas y mercadólogos que pues al final de cuentas ya estamos viviendo en este mundo de negocios? Híjole, va a ser medio tricky. Digo, a ver, la industria de la publicidad y de la comunicación es una industria que tiene dos vertientes, ¿no? Tiene la vertiente desde estos grandes casos de publicidad que volteamos a ver por todos los medios y que generan mucho ruido, que si bien ayudan a la parte de branding, es decir, a la parte de imagen o de recordación o de top of mind de una marca, lo que hoy estamos viendo es que no necesariamente esas campañas drivean a una venta. Es decir, el performance que yo esperaría tener como resultado a partir de esa campaña no necesariamente llega ahí. Y por otro lado, he tenido clientes y empresas que le apuestan justamente solamente a la parte de performance, entonces tienen una estrategia súper robusta de segmentación, de pauta por todos lados. Y al final sí drivea hacia una compra o hacia una intención de compra, porque a veces no la podemos medir si se cerró esa conversión. Pero cuando le preguntas por el valor de la marca, ni siquiera recuerdan quién era, ¿no? O ni siquiera recuerdan quién fue el proveedor del mensaje. Entonces, pues ahí está la batalla de la publicidad. Creo que hoy en estas nuevas propuestas lo interesante es cómo encuentras un punto intermedio en el cual logres hacer algo que resuene en la comunidad, que resuene para las personas, que les sea de interés y sobre todo que le aporte algo de valor a su tiempo y a su vida. ¿Por qué? Porque a partir de eso vas a empezar a conectar hacia toda la parte de venta, hacia toda la parte de consideración. Algo que nosotros platicamos mucho de este lado es cómo ver estas historias de las personas o de la misma comunidad que de repente se detonan en Instagram o en Twitter, y no me voy a ir a cosas sociales, me voy a ir a cosas como, no sé, el tema de se perdió mi perrito o estoy empezando este negocio de salsas caseras, o ahora resulta que yo era terapeuta desde hace muchos años y lo dejé y lo quiero recuperar, y de repente la misma comunidad empieza a crecer ese tipo de conversación, ese posteo, lo que sea, y lo empieza a compartir. Eso realmente te habla de que las personas están interesadas en el fondo, están interesadas en lo que pasa en su contexto, y por eso regreso a la parte de microcomunidades. Cuando tú logras enganchar con esos segmentos chiquititos, de repente empieza a expandirse y de repente la misma dinámica de digital en donde la gente empieza a conectar los puntos hacia otros lados hace que tu mensaje llegue de la forma y de la manera correcta. Invertir en digital es algo que se necesita totalmente. ¿Por qué? Porque los algoritmos hoy ya no nos dan para tener pura publicidad orgánica como era hace unos años, que era maravilloso. Es necesario, pero es
esta inversión incluso tiene que ser una inversión inteligente, es decir, no solamente cuánto, sino a quién, en dónde y por qué. Ese a quién y en dónde y por qué va a hacer que la segmentación, la pauta, el resultado, todo lo que podamos obtener sea mucho más efectivo que si solamente lo hacemos de manera general. Totalmente, Ali. Pues ojalá que toda esta información les pueda servir para sus negocios. Muchas gracias, ya casi estamos cerrando, Ali, pero como es tradición, al final de cada entrevista con nuestros expertos, les pedimos que nos recomienden alguna aplicación o plataforma tecnológica que a ti te guste o que creas que pueda funcionarles para gestionar su negocio, y que les recomiendes alguna de estas herramientas que tal vez tú usas o que tú recomiendas a algunas otras empresas. Está buenísimo. Justo del tema, hablando de audiencias y de esta segmentación, hay una plataforma que se llama Audience con S, mal, que es maravillosa para hacer estos primeros pasos de segmentación. La bondad que tiene es que tiene una parte gratuita en la cual puedes hacer como ciertos juegos de segmentación sin un costo adicional, y el desglose que te da es súper bonito porque te da desde los demográficos, es decir, son hombres, mujeres en este porcentaje, están distribuidos en estas ciudades principales, tienen estos rangos de edad, pero también te da actitudinales, se comportan así, son este tipo de personas, te da medios en donde los encuentras con mayor frecuencia, te da recomendaciones de influencers o de spokespersons, y te da otras cosillas por ahí. Obviamente la parte pagada es un desglose así gigante y es hermoso, pero la parte gratuita podría empezar para una pequeña o mediana empresa. Además, y ese es un consejo que yo les doy cuando recomiendo esta plataforma tiene dos modalidades de uso. Puedes meter tu handle de tu cuenta de Twitter o de tu cuenta de Facebook, de tu empresa, de tu comunidad, si es que ya la tienes formada, y evaluar esa audiencia, es decir, quién es esa persona, dónde está, con qué conecta y bla. También te da puntos de contacto y plataformas en donde tienen mayor afinidad de interés. O puedes hacerlo de la forma más estratega que a mí me gusta, que es crear un perfil, lo que les decía. Mi customer persona es, voy a poner un ejemplo, señoras de 45 años que se dedican a trabajar desde casa, son mamás, pero también son independientes económicamente, por decir algo. Y entonces uno empieza a generar lo que se le llaman los queries de búsqueda. Mujer, trabajo, casa, independiente, tiene estos hobbies, tiene estos intereses, ya más o menos hizo un research general y metes eso a la plataforma y te genera un perfil ideal de a quién podrías llegar como audiencia, ¿no? Entonces, tiene esas dos bondades y creo que eso puede servir mucho para estos primeros pasos en términos de estrategias de comunicación. Súper, Ali, pues muchas gracias. Ojalá que les sirva toda esta información y esta última recomendación de herramienta. Y no te puedes ir sin decirnos tus puntos de contacto donde te pueden encontrar y preguntarte más cosas. Seguro, yo siempre dejo abierto, sobre todo mis redes sociales, por si algún día tienen una duda, una consultoría. En Facebook me encuentran como Ali Quiroz y en Instagram y Twitter me encuentran como La Chica Planeta. Y muchas cositas ahí que podrán encontrar. Súper. Pues muchas gracias, Ali. Gracias a todos los que se conectaron el día de hoy y esperen la siguiente semana un tema nuevo, un experto nuevo y nos vemos hasta la próxima. Bye, muchas gracias, Diana. Bye.